¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida una semana más a nuestro programa Última Hora. Primero, agradecerles los buenos índices de audiencia. Esto es un acicate para nosotros para seguir trabajando en profundidad con los actores principales y con asuntos que tienen que ver con el Bierzo, en donde además otras administraciones tienen mucho que decir, como va a ser el caso de este programa de hoy, que vamos a dedicar a las médulas no en su contexto histórico, que es archiconocido por todos ustedes, sino en unas grandes noticias que pueden llegar en próximas semanas, el acuerdo entre las partes implicadas para que haya un actor único como gestor de todo el entorno de este paraje Patrimonio de la Humanidad. Vamos a contar de forma telemática y queremos agradecer públicamente su tiempo al director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, a Gumersindo Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Enseguida damos la palabra y en plató tenemos con nosotros al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Coronel. También agradecerle su presencia hoy en el programa Última Hora. Muchísimas gracias a vosotros. Y también hemos querido que ustedes conozcan la postura al respecto que mantienen otro tipo de instituciones, por ejemplo, sin ánimo de lucro, privadas, del ámbito de la cultura, de la preservación de la cultura del Bierzo, como es el Instituto de los Bercianos, y en ese sentido pues está con nosotros también esta noche su presidenta, Patricia Pérez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Enseguida abordamos en profundidad, damos la palabra a los tres actores principales que tienen algo que contarles. Fíjense, hace muy pocos días, hace semanas escasas, el director general de Patrimonio, de forma telemática, con el presidente comarcal, mantuvieron un encuentro, también con varios ayuntamientos de la comarca del Bierzo, Carucedo, Borrenes, Puente de Domingo Flórez, el propio Instituto de Estudios Bercianos, juntas vecinales, para intentar lograr el ansiado acuerdo del que le venimos hablando desde hace décadas sobre la gestión única del paraje. Siempre ha habido dificultades en esas negociaciones y conversaciones, legítimos intereses, lógicamente, por cada uno de estos actores, incluidos en muchas ocasiones también los legítimos intereses de personas del ámbito privado, titulares de terrenos que están en este entorno de un paraje que, recordamos, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997, aunque un año antes ya había conseguido ser bien de interés cultural. Fue en el año 2002 cuando se convirtió en monumento natural y finalmente en el año 2010 espacio cultural por parte del Gobierno Autonómico de Castilla y León. Un enorme espacio que tiene que ser una referencia en el turismo de la comarca del Bierzo, con un PIB dañado por el cierre del sector termoeléctrico y el del carbón, y donde ese turismo con más de un patrimonio, no solo este, sino el Camino de Santiago, y esperemos que pronto algún otro, como podría ser la Tebaida, bueno, pues tiene que ser una herramienta de desarrollo y de dinamización económica sin igual, que tiene que sustituir en la medida de lo posible a ese extinto modelo de monocultivo del carbón en la comarca del Bierzo. Bueno, pues la noticia importante es que estamos a las puertas, esperemos que esta vez ya sí, de ese acuerdo definitivo para una gestión única del paraje, una única voz que sirva de referencia para la experiencia de los turistas, que se cuentan por centenares de miles cada año, no tanto durante el 20 por la pandemia, pero que en el caso, por ejemplo, del Consejo Comarcal del Bierzo, en su centro de recepción de visitantes, ya había superado con creces los 100.000 y cerró con una cifra que no es menor al año 2020, con más de 50.000 personas que pasaron por ese centro, a pesar de ser una pandemia mundial de la categoría que hemos sufrido y seguimos sufriendo en todo el planeta. También con otras infraestructuras muy importantes construidas, por ejemplo, por el Gobierno Autonómico, como es la propia aula de interpretación de médulas que gestiona desde hace años el propio Instituto de Estudios Bercianos, la Casa del Parque, bueno, muchas otras infraestructuras de las que hay que alcanzar acuerdos para esa gestión única. Pero también esa gestión única es trascendental para la vida común de las personas, de aquellos que residen en un lugar que es patrimonio de la humanidad y que en el normal discurrir de su vida diaria a veces tienen algunos problemas porque no hay un actor único que coordine todas las actividades que se realizan o la afluencia masiva de turistas. Bueno, pues al respecto, se pueden aprobar unos estatutos de esa gestión, de esa univocidad en el paraje Patrimonio de la Humanidad. Y la primera palabra, si nos lo permiten los presentes, queremos dársela al director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno. No sé si está verdaderamente expectante o el mensaje es positivo para que en muy pocas semanas finalmente tengamos esos estatutos acordados por todas las partes. Yo creo que sí. Afortunadamente vamos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Desde prácticamente el inicio de la legislatura, analizando la situación del paraje natural y cultural de las médulas, viendo un poco qué estaba pasando, qué impacto sobre todo está generando todo el proceso de visita en el territorio, y lo que vimos era la necesidad de aprovechar los recursos, aprovechar la oportunidad, aprovechar todo ese turismo tan importante en número que llega por allí para que genere
de alguna forma un resultado en el territorio que sea positivo, un resultado que contribuya de alguna forma también al desarrollo territorial. Sí, parece que... Sí, perdón, continúe, perdón. Sí, ¿no? Bueno, pues desde el primer momento con el Consejo Comarcal, con los ayuntamientos, con las juntas vecinales, con el Instituto de Estudios Bercianos, hemos estado trabajando, dialogando, sobre todo reflexionando sobre el punto en el que estamos y el punto al que queremos ir, ¿no? Y el punto al que queremos ir, yo creo que es ambicioso, es a una gestión unificada del aspecto turístico y a una gestión que sea rentable desde el punto de vista cultural, rentable desde el punto de vista social a las personas que viven allí y también rentable desde un punto de vista turístico y económico para todo el Bierzo, porque las médulas son, digamos, como el tótem del Bierzo y de Castilla y León también, es uno de los elementos más representativos de Castilla y León y por lo tanto yo creo que el beneficio será para todos si se consigue una gestión unificada de las visitas. Enseguida damos la voz a los contertulios. Antes un apéndice al respecto. Sí parece que las partes han entendido que debe ser el Consejo Comarcal del Bierzo, quien representa a todos los bercianos desde la ley del 91 y su referendo de modificación en el 2010, bueno, pues el que asuma esa gestión. De hecho, tiene un patronato comarcal de turismo en el que buena parte de su actividad, aunque hace muchas otras, tiene que ver con el paraje Patrimonio de la Humanidad. Parece ser que esta vez sí hay claridad en que sea ese tutor o gestor único, ¿no? Bueno, pues entendemos todos, yo creo que los ayuntamientos lo entienden porque tiene cierto volumen y una representatividad de toda la comarca del Bierzo, para eso se creó también, y desde la administración regional entendemos que la gestión del día a día, la gestión de ese espacio cultural y natural tiene que estar en el territorio. Qué mejor que el Consejo Comarcal del Bierzo para adscribir ese consorcio y luego, pues, por supuesto, contando con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Entendemos que son las administraciones más cercanas a la gente las que tienen que realizar la gestión. Es una cuestión de lógica. Al respecto, el presidente comarcal, bueno, pues está a las puertas de que se consiga algo por lo que viene luchando, ¿no?, constantemente, que el Consejo Comarcal del Bierzo sea el referente en la gestión de todo aquello que tenga que ver con la comarca del Bierzo, que sea posible a través de la delegación competencial de los ayuntamientos, de la Junta de Castilla y León, lógicamente, la Diputación de León, pero era una reivindicación muy histórica, ¿no?, el ponerse como por delante para decir, mira, está el Consejo, que es la mejor herramienta que aglutina los intereses de todos, los comunes, no los particulares. Bueno, nosotros siempre hemos defendido que efectivamente el Consejo Comarcal es quien tiene que aglutinar esos servicios que se pueden de alguna manera unir o mancomunar en agrupaciones de municipios. En este caso, la gestión de todo lo que tiene que ver con las médulas, estaba claro que teníamos que tener una parte importante, no única por supuesto, pero también es verdad que desde el primer momento que yo accedo a la presidencia del Consejo en el año 2015, planteamos que no puede ser que cada uno dentro del paraje esté haciendo, no la guerra, porque no es una guerra, pero bueno, explotando alguno de esos recursos sin tener una debida coordinación. Lo hemos dicho desde el primer día. Y lo que sí quiero decir, lo he dicho más veces, pero voy a decir una más. En el mandato anterior encontramos no oposición, pero sí un rechazo a esa idea, y sin embargo, pues es verdad que desde julio de 2019, que empezamos el segundo mandato en el Consejo Comarcal, pues la verdad es que hemos encontrado esa disposición en el propio consejero de Cultura, en Javier Ortega, y por supuesto también en el propio director general de Patrimonio, en Gumersindo Bueno. Está claro que había que de una vez ponerse manos a la obra. Nosotros veníamos pidiéndolo, ya no diré de rodillas, pero casi, que por favor que se hiciera una gestión unificada del paraje, precisamente para poner más aún en valor el propio paraje, y desde luego en el momento en que se planteó que hubiera esa gestión unificada y que el consorcio que se creara se adscribiera al Consejo, es verdad que planteamos una serie de dudas al respecto,
no en cuanto a que pudiera adscribirse al Consejo, sino al propio personal del que disponemos en el Consejo Comarcal del Bierzo, porque ya llevamos dos consorcios que tenemos adscritos, el consorcio del Tren Turístico Ponfeblino y el consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. El consorcio del Tren Turístico Ponfeblino requiere poco esfuerzo administrativo en la gestión, pero por ejemplo el consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, que ya requiere una entrega y una dedicación un poquito mayor, pues es verdad que cuenta con personal administrativo propio y de gerencia que precisamente puede llevar una labor que ayude luego a lo que es el propio control económico, que ahí sí puede llevarlo el Consejo Comarcal. Entonces, eso fue lo que en su momento le planteamos al director general de Patrimonio como, queremos, no hay ningún problema, pero tampoco nos enviéis en gestión económica un barco, y las médulas es un barco, es un transatlántico, no es un barquito pequeño, porque eso nos puede bloquear, y realmente lo que no queremos es, después de llevar tantos años pidiendo que haya un órgano de gestión única, lo que no queremos es que por culpa de nuestra administración esa gestión sea un desastre. Entonces, bueno, compromiso por parte de la Junta, como ya ha expresado el propio Gumersindo, en cuanto al apoyo para la creación de esa infraestructura administrativa que pueda llevar a cabo la gestión del consorcio, pues hombre, a nosotros nos ha valido, me fío de la palabra del propio director y del propio consejero, para que nosotros demos el paso de efectivamente decir que aceptamos que la adscripción del consorcio sea al Consejo Comarcal del Bierzo. Seguida damos la palabra a Gumersindo. Antes hacemos parada en las reflexiones que puedan hacer del Instituto de Estudios Bercianos. Fíjense, porque si hay algún actor neutral en este sentido, es esta institución nacida en 1959, que tiene como único objetivo preservar la cultura y el patrimonio de la comarca del Bierzo, independientemente de ningún tipo de signo político o de intereses que vayan más allá de esa conservación de la historia de la comarca. ¿Ustedes estaban observando esta falta de univocidad en el entorno de Médulas estos años? ¿En qué sentido? ¿Lo veían erróneo? ¿Cuál es la percepción que tenían ustedes? Bueno, como bien has dicho, el Instituto de Estudios Bercianos tiene entre sus objetivos la preservación del patrimonio. Y yo creo que el Instituto ha estado en esa preservación de las médulas desde el mismo inicio de las labores que se realizaron en los años 90 para dar un contexto documental, histórico, patrimonial a la solicitud de declaración de Patrimonio de la Humanidad. El Instituto desde el año 90 ha participado en campos de trabajo, en trabajos documentales, ha estado detrás de los campos de arqueología realizados por Javier Sánchez Valencia. Sí. Y el Instituto ha tenido una presencia activa en las médulas desde su propio comienzo. Fuimos los primeros en que salimos a protestar cuando se hizo la carretera desde Médulas a la Cuevona. Hemos sido actores dentro de las médulas, pero también críticos a la hora de hablar, cuando se tenía que hablar, de cosas que se han hecho mal. Desde que el Instituto está en las médulas, yo creo que hemos intentado que haya una gestión unificada de ese paraje. Creemos que el Instituto tiene que estar ahí, pero también las administraciones tienen que aunar esfuerzos para conseguir que no haya lo que ha habido hasta ahora, una descoordinación total. Quizás menos en los últimos años, pero ha habido momentos que la descoordinación ha sido brutal. Y eso redunda en perjuicio de las médulas, redunda en perjuicio del paraje Patrimonio de la Humanidad. Y no podemos permitirlo porque estamos bajo el punto de vista de la UNESCO, bajo la fiscalización de los órganos de la UNESCO, que nos han concedido una declaración de Patrimonio de la Humanidad, pero que fiscalizan esa declaración. Así que a la hora de aunarnos a esta iniciativa, consideramos que es una iniciativa buena, que va a redundar en beneficio del paraje, que va a redundar en beneficio de la gente que vive en el paraje, que además es una de las que más pueden demandar que exista una unificación
de esa gestión. Y pues la verdad es que existe un instrumento jurídico como es el consorcio que da cabida a que instituciones sin ánimo de lucro como el Instituto de Estudios Bercianos puedan participar en ese consorcio, con lo cual pues el instituto se apunta y la verdad es que esperamos que esto vaya a buen puerto y que todo esto cierre con un beneficio para todo el Bierzo. Don Gomesindo, ¿cómo se ha mitigado el temor de las administraciones locales, por ejemplo, los ayuntamientos o las juntas vecinales, respecto a la autonomía, en sacar adelante la parte que les corresponda en el paraje, para que comprendan que debe haber un actor y un gestor único? ¿Ha sido difícil convencerles de esa posible reticencia? Bueno, yo creo que son conscientes, todas las partes yo creo que eran conscientes de que existía una necesidad de poner las cosas en común. Siempre hay, ante el cambio siempre hay dudas, solo lo manifiesta todo el mundo, ¿no? Yo creo que nos han visto con una actitud abierta, una actitud de no imposición, una actitud de concertación entre las instituciones, y yo creo que de alguna manera vamos poco a poco eliminando las reticencias. Una de las que había últimamente era la de la presencia o no de las juntas vecinales. Hemos planteado que sí, que se pueden admitir en ese consorcio, que somos favorables a que participen en ese consorcio las juntas vecinales. Ahora, habrá que ver cuántas, todas, algunas, las que pongan algo, las que estén afectadas por el territorio, eso lo tendremos que ir decidiendo poco a poco, ¿eh? Tampoco podemos convertir el consorcio en un órgano que sea completamente inútil, por pesado, por estructuralmente complejo, ¿no? Hemos hecho todo lo que se ha podido para simplificar una estructura y, digamos, repartir el concepto la capacidad de voto, la representatividad de una forma equilibrada y una forma que entendemos que nadie puede estar en contra de esa manera, pero bueno, ahora mismo es el momento de ir avanzando progresivamente. Tenemos que ver la última redacción de los estatutos, que se quedó en enviar en los próximos días, firmar un documento, un protocolo de actuación y luego ir lanzando el consorcio. No es un proceso que sea sencillo ni que se pueda hacer rápidamente, porque requiere muchos acuerdos y, por lo tanto, lo que sí tenemos que hacer es empezar a ir trabajando de una forma coordinada. En cualquier caso, tienen la expectativa de que se pueda poner en marcha en qué periodo de tiempo aproximado, 3, 6 meses, un año. ¿Cuál sería la cifra más posible o más certera al respecto? Bueno, nosotros tenemos intención de firmar ya un protocolo próximamente, a final de mes se quedó que se iba a hacer esa firma de un protocolo ya para arrancar las operaciones de puesta en marcha. Eso va a requerir pues más organización de los elementos, de todo aquello que va a ser gestionado de una forma conjunta. Va a requerir también la dotación de un personal mínimo para el funcionamiento y para el trabajo día a día. Comprendan ustedes que no podemos, ninguno de los que estamos presentes, dedicarnos a la puesta en marcha de forma directa del consorcio. Tenemos que poner a 1 o 2 personas a que lo hagan, y eso va a requerir, pues, y eso ya es parte del proceso de arranque. O sea que yo creo que espero que en los próximos meses, y como mucho a principios del año que viene, pues esté dando los pasos de montaje de este consorcio, ¿eh? Entonces, bueno, yo soy optimista en cuanto a que podemos llegar a hacerlo bien pronto. Deberá haber una única sede. No sé si el Consejo, que tiene, por ejemplo, infraestructuras en ese entorno, todavía habrá que consensuar cuál podría ser esa única sede. ¿Será fija? ¿Será itinerante? ¿Cuál sería la postura que defendería el que va a ser adscrito como responsable de esta gestión unívoca? No, hombre, a ver, yo creo, es más, en la propia reunión lo dije, con lo cual no voy a decir ninguna cosa diferente. Yo creo que la Casa del Parque es un edificio que
que cuenta con la infraestructura necesaria para que pudiera ser sede del consorcio. Sobre todo porque también tiene espacios de reunión, que por ejemplo nosotros en el centro de recepción de visitantes, pero creo que el Instituto de Estudios Bercianos en el aula arqueológica no dispone para una reunión de esas envergaduras, y la Casa del Parque sí lo tiene. También un poco así en tono de broma decía, bueno, la Domus también vale, tiene un patio, nos podemos reunir ahora con esto de la pandemia, nos podemos reunir, que está ventilado y tal, pero bueno, hablando en serio, es verdad que nosotros entendíamos en el Consejo Comarcal que era un sitio adecuado, y sobre todo, que creo que además fue precisamente el acuerdo que tuvimos en la reunión, es que esté dentro del paraje. Es decir, no poner una sede. Está claro que si el consorcio está adscrito al Consejo, para cualquier labor de fiscalización o de control, pues se puede acudir al Consejo. Pero las reuniones, es verdad que nosotros, como ya todo el mundo conoce, la sede que tenemos no es precisamente una sede para actos multitudinarios, y por eso entendíamos y entendemos que la Casa del Parque es un recinto adecuado. Yo, por un poco abundar en las palabras de Gumersindo, cuando al principio se planteó esta circunstancia, y él con toda su buena voluntad y su empuje, ¿no?, decía que esto tenía que estar resuelto en un año, yo le decía, digo, mira, si somos capaces de antes de terminar este mandato poderlo llevar a cabo, creo que nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿vale? Ahora nos estamos dando cuenta ya no solo del procedimiento administrativo, que está claro que las administraciones lo tenemos y que lleva su trámite, han podido comprobar in situ pues que es difícil, como bien comentaba Patricia antes, es difícil, es más fácil una gestión unificada que unificar a los gestores, ¿vale? Entonces, en ese aspecto está claro que la postura firme de quienes queremos que esa gestión se lleve a cabo, e incluyo a la Junta también, y lo que dice Patricia, y al Instituto de Estudios Bercianos, está claro que esa postura firme ha hecho que quienes pudieran plantear en algún momento dudas o cualquier tipo de opción de ruptura de esta circunstancia hayan tenido que amoldarse. ¿Por qué? Porque estamos decididos a hacerlo. Entonces, llegado el caso, pudiera ser o contigo o sin ti, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en valor el paraje. El paraje tiene un valor porque es patrimonio de la humanidad, pero si nosotros mismos no ponemos en valor ese paraje, el visitante no lo va a hacer. O sea, si tú en tu casa tienes las puertas abiertas, pero sobre todo tienes todo manga por hombro, pues el que entre a tu casa no va a valorar. Si tú en tu casa lo tienes todo ordenadito, colocadito, el que entre va a ser ordenado también. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Y ese es el objetivo claro del consorcio, aunar todos los esfuerzos que todos realizamos, no solo el IEB o el Consejo o la Junta, todos, pero sobre todo ofrecer un producto único para todos los visitantes. Hay gente que viene a las médulas exclusivamente a visitar el Mirador de Orellán, no pasan ni por el aula arqueológica ni por el centro de recepción de visitantes, suben exclusivamente al Mirador y se marchan. No, hay muchísimas cosas en el paraje que no voy a decir, que vaya la gente a comprobarlo, pero yo lo he podido comprobar también en persona. Hay muchísimas cosas en el paraje y claro, eso todo para ponerlo en valor, para cuidarlo, para mantenerlo, para vigilarlo, para que la vida de las personas, como decía Patricia, sea compatible con el visitante turístico, tiene que estar gestionado de una manera unificada. ¿Por qué? Porque así hay un único criterio, no hay varios. Con tanto, en ese aspecto es no solo importante, es que es necesario que haya esa gestión unificada. Y yo de verdad, lo repito y con esto ya termino, estoy contento porque por fin, después de todos los años que lleva siendo las médulas patrimonio de la humanidad, por fin estamos viendo la lucecita de esa gestión al final del túnel. 2000 años después estamos viendo la luz. No 2000, casi 25 años después de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, estamos viendo que nos estamos poniendo de acuerdo precisamente para eso, para que pueda haber una gestión única que ponga en valor el cuidado del paraje y sobre todo que le dé importancia. Como dice Leo Harlem en uno de sus monólogos, cuando pagas lo valoras. Bueno, pues aquí es lo mismo. Aquí cuando pagas valoras lo que hay. Hay gente que si le dejas ver gratis, ¿qué es esto? Le da exactamente igual. Y lo importante es que vean que nosotros mismos
Los que estamos en el terreno le damos valor a esa infraestructura y entonces ellos, los visitantes, también se lo darán. Patricia, ¿qué os dicen los habitantes del entorno, ya que disponéis de una infraestructura construida por la Junta, gestionada por vosotros, sobre las dificultades de su vida diaria? ¿En qué sentido les afecta la llegada de los turistas? Que no se puede controlar de alguna manera cuando la demanda de acercarse, por ejemplo, en un puente, una Semana Santa, algún festivo, bueno, son bienvenidos, lógicamente, pero claro, no hay una gestión unificada donde haya un control. ¿Qué os suelen decir que es su mayor dificultad en la vida diaria que le puede perturbar el turista? Bueno, la verdad es que uno de los problemas de las médulas es que no puedes controlar el flujo de visitantes. Y el flujo de visitantes pasa por unos altos y unos bajos impresionantes. Este verano ha sido un verano en el que todo el mundo ha venido a las médulas. Además, eso dificulta el acceso a su casa de la gente que vive en los propios pueblos. Dificulta la recogida de basuras. Dificulta que una persona pueda ir al bar a tomarse un café, que está en su pueblo, y no puede hacer cosas que en el invierno hace. ¿Por qué? Pues porque de repente se le ha llenado, como decía Gerardo, su casa de gente que no puede controlar, porque esa gente está acampando por allí, a lo mejor ha pagado por ver el aula arqueológica o ha reservado una visita en el centro de recepción de visitantes, pero hay mucha gente que va a las médulas por ver qué bonitas son las médulas y poco más. No se para a pensar en el contexto histórico donde está, no se para a pensar en la naturaleza que le rodea, y eso es lo que tenemos que poner en valor. Y una de las cosas que dijo Gerardo y que tiene muchísima razón es que para preservar el patrimonio hay que implicar a la gente que vive en ese patrimonio y que está residiendo allí. Porque si esas personas no son las primeras en querer conservar ese patrimonio, poco vale que las instituciones, que las administraciones den dinero para preservarlo. Tienen que ser los habitantes de Médulas, los habitantes de Orellán, de Borrenes, los que digan, tenemos que preservar nuestro patrimonio y tenemos que ponerlo en valor. Tenemos aquí algo maravilloso que además es el buque insignia del Bierzo, y tenemos que saber gestionarlo y saber desarrollarlo y potenciar el turismo, potenciar la investigación del entorno y potenciar que venga un turismo que no venga solo a mirar, sino que venga a quedarse y a estar en el Bierzo y disfrutar del Bierzo, de Médulas, de Cornatel, de Villafranca, de Ponferrada, y que se quede unos días, no que venga de pasada. No, Gumersindo, un apunte simplemente y luego le das la palabra a Gumersindo. Hoy precisamente, hablando con una persona de las médulas, claro, hablaba de eso, de la gente que no vive del turismo, lo sufre en las médulas, por esa masificación que se produce. Tiene que haber un control. O sea, es más, incluso también planteaba, bueno, el acceso a la Cuevona, la Encantada, es que la gente quiere entrar. Y yo le ponía el ejemplo, digo, mira, en las cuevas de Altamira, el mayor recurso, por supuesto, en Santillana del Mar era ir a las cuevas de Altamira y visitarlas. Y de repente cogen y dicen, no, hay que preservar las cuevas, o sea, las pinturas, y automáticamente cogen y hacen una réplica. Con todo lo que eso supone, porque la gente ya no iba a ver. Yo reconozco que he visto la réplica, por supuesto, no he visto las originales. Bueno, pues esas cosas es lo que tenemos que hacer en las médulas. O sea, ahora, Patricia no lo ha comentado porque viene ahora viene la época de las castañas. La gente que entra en el paraje esquilma los castaños, es decir, se lleva el fruto. Bueno, pues entonces la gente que no vive del turismo lo sufre. ¿Por qué? Porque vienen y le llevan. Y claro, el visitante, el turista dice, no, pero si yo me llevo 3 o 4 castañas, ya hijo, ya. Sí, pero es que 3 o 4 castañas por 10.000 visitantes, claro, son muchos kilos. Entonces, ese es el problema. Y también pongo un apunte, y con eso ya termino. Yo recuerdo en la cañada del Teide, cuando vas a subir al Teide, tú ves allí la inmensidad de roca volcánica que hay, y hay letreros que dicen, por favor, no cojan rocas. Y tú dices, hombre, por Dios, voy a coger unas piedras, aquí venimos, que más da, anda que no habrá piedras. Pues cuando te dicen eso es porque efectivamente llega un momento en que son tantos los visitantes que hay en esa zona donde no hay un control, porque cualquiera puede pasar por allí, que
piedra a piedra, al final queda aquello vacío. Por tanto, como ellos lo que quieren es preservar esa zona, aquí en las médulas tiene que pasar lo mismo. Es decir, yo sé que tener cerrada el acceso a la Ocobona la Encantada es un inconveniente, pero ¿qué preferimos? ¿Tener eso o que cualquier visitante que entre en esa zona y le caiga un cascote tenga una desgracia? Igual podemos abrirlo algún día si ponemos a toda la gente, como en la galería, con un casco, pero para eso hay que hacer una gestión y la gente tiene que pagar. Lo que no puede ser es que todo eso sea gratis para que, como acaba de decir Patricia, venga gente, visite, o sea, dé una vueltina por allí y diga, esto son las médulas, o como dije antes, suba al mirador de Orellán, pues mire, qué bonito, se hace la foto y se larga. Esa gente no deja nada en el paraje, al contrario, lo que deja es desgaste del paraje, pero no gasta en el paraje. Entonces, precisamente, la gestión de un consorcio lo que lleva es a eso, a que cualquier persona que entre, y con entradas controladas para limitar el aforo, cualquier persona que entre pueda disfrutar del paraje, porque también es bueno que no haya mucha gente para que se pueda disfrutar, pero sobre todo para que también deje su dinerín que luego contribuya a mantener ese paraje adecuadamente. Ahí está justo uno de los elementos determinantes, la rentabilidad que pueda tener las médulas económicamente. Se habla de entrada única, se habla de muchos factores, pero por lo que ha escuchado usted, Gumersindo, está prácticamente todo por hacer, a pesar de llevar décadas esforzándose todas las administraciones, desde la local a la autonómica. Parece que todavía se está empezando, ¿no? Hemos hecho estudios en el último año y pico, se han hecho estudios para ver cómo se puede rentabilizar y hacer que esa gestión, estamos convencidos que tiene que ser sostenible, esa gestión tiene que alimentarse con unos ingresos que procederán de dineros de entradas o lo que sea. Hay que ver cómo se puede articular esto. Entendemos que puede ser por la vía del aparcamiento o por otras vías. Pero para todo esto requiere que haya pues un complemento, primero la puesta a disposición de los lugares o de las zonas visitables o de las zonas donde se puede monetizar la presencia de los visitantes. Segundo, que se encuentre el método adecuado para monetizar y luego también pues que lógicamente que encontremos la forma de generar más producto, más valor añadido para los visitantes, desde el punto de vista de mayor contenidos, nuevos alicientes, nuevos productos, servicios que puedan generar sobre todo una cosa que es necesaria. Primero, que la gente entienda qué es lo que está viendo, que hay mucha gente que va, lo ve y no sabe lo que está viendo. Y segundo, que esa gente encuentre un motivo para o bien prolongar su estancia o bien regresar en nuevas ocasiones. Esa es la clave. No tanto aumentar el número de visitantes, sino hacer que los visitantes estén más tiempo en ese territorio, entendiendo, disfrutando, aprendiendo, y eso, lógicamente, tiene un claro componente de impacto económico, tanto por la gestión de esas visitas como por efectos indirectos en el territorio. ¿Y qué decirle a esas cantidades de personas que se cuentan por miles que de forma repentina, consultándolo por las redes sociales, por internet, por boca de terceros que pueden llegar de países diversos, de toda España, que un fin de semana se quieren acercar, por ejemplo, a médulas que no conocen, y de repente la cantidad de personas que pueden entrar no es todas aquellas que llegan? Yo creo, Miguel Ángel, que no es tanto una cuestión de bloquear la entrada. Yo no creo que sea tanto una cuestión de eso, pero eso lo tienen que definir los expertos, ¿no? Los que analicen bien, adecuadamente, cómo se puede hacer la gestión de los flujos de personas. O sea, el flujo de personas se puede reorientar, se puede canalizar. Hay técnicas diversas que te permiten reorientar a las personas hacia unos lados y otros. No estamos pensando precisamente en que el flujo de personas se siga concentrando en el pueblo de las médulas y en el mirador de Orellán. Al contrario, decimos que es un territorio amplio, decimos que es un territorio donde hay muchos elementos, algunos incluso infraestructuras que están cerradas, permanecen cerradas, y lo que pretendemos es reorientar los flujos de personas para que ocupen
territorio, con distintas ofertas en distintos sitios, y no estemos haciendo o canalizando a los visitantes casi de una manera que los metamos siempre en un embudo, ¿no? Al contrario, generemos una oferta, generemos una gestión del territorio de tal manera que el visitante tenga muchas cosas que ver, vaya haciendo un itinerario amplio en el que participen y se exploten otros recursos, pues Puente Domingo Flores, como tenemos ahí en Puente Domingo Flores un centro de interpretación de los canales romanos, sí. Canales, el de los canales, y tenemos ahí la posibilidad de disfrutar de los canales. Tenemos en Plearanza, tenemos la Peña del Hombre, tenemos el Castillo de Cornatel. El Castillo de Cornatel es una pera en dulce, o sea que es un lugar fantástico donde ha invertido la Junta y donde merece la pena, o sea, merece la pena ir allí, que te cuenten una historia, que sea algo interesante. Tenemos el Centro de Interpretación del Castaño, que está cerrado. Tenemos tantos, la Domus, tenemos elementos, o sea, no es un problema de falta de inversión en las médulas. En cualquier caso, lo importante, como está planteándolo, es que después de las quejas que se reciben cada verano, cada Semana Santa, porque son masificaciones excesivas, donde los vehículos circulan por cualquier lugar, las caravanas no cumplen, etc. Son tres fines de semana al año, y con esos 3 fines de semana al año estamos lanzando un mensaje negativo que cubre todo el año. Claro. Yo creo que hay que empezar a lanzar mensajes positivos. O sea, las médulas son un sitio que merece la pena visitar, son un sitio excepcional y pertenecen a un club que ya quisieran otros sitios, que es el Club de Patrimonio Mundial, y aunque no perteneciera, seguiría siendo igual de interesante, pero tenemos que gestionar esos visitantes de una forma que no perjudiquemos al habitante, porque es un paisaje cultural, aunque no esté declarado como paisaje cultural, es un paisaje cultural habitado, es un paisaje cultural vivido. Tenemos que gestionarlo de tal forma que no perjudiquemos al habitante, y tenemos que gestionarlo de forma que satisfagamos adecuadamente al visitante, de tal forma que ese visitante se convierta en un comercial del Bierzo por allá, por el mundo, por donde viva. Patricia Gerardo. Sí, yo bueno, quería, pues ahondando un poco también en lo que ha dicho Gumersindo, es necesario que, pues sí, que se canalice ese flujo de visitantes y que se les oriente a determinados sitios. Por eso es tan importante esa gestión única, porque si actuamos cada uno por separado, es imposible que coordinemos todo ese flujo de visitas. Tiene que haber una única gestión para decirle a estos visitantes, bueno, pues si no puedes entrar en el aula en este momento, te derivamos a la Galería de Orellán, y después puedes ir a visitar el aula de los canales del Puente Domingo Flores, y después es imposible que administraciones por separado, que espacios por separado puedan gestionar ese número de visitantes. Tenemos que hacerlo en conjunto, porque si no es una locura. Es la clave, no solo ver el mirador. No, a ver, me refiero, porque coordinadamente, claro, y la coordinación se hace, como apuntaba Gumersindo, desde un organismo único, que es el que tiene la gestión de todo, con lo cual puede efectivamente desviar los flujos. A ver, yo cuando hablo de limitar el acceso, me refiero a limitarlo a esas zonas en concreto. O sea, no puede ser que en el aula de los canales en Puente no haya nadie y en el pueblo de Médulas haya 5.000 personas, ¿vale? Y en el mirador de Orellán 500. No. Tiene que haber ese control en ese acceso, pero no en decir, no, usted no pasa, no, usted no pasa porque no está aquí en ese momento, usted está en otro sitio. Es más, el paraje, vuelvo a decir, no por apuntarme ningún mérito, pero es verdad, ¿cuántos de los visitantes de las médulas han salido fuera de lo que es ir a la Cuevona, a la Encantada,
o subir al mirador de Orellán. ¿Cuántos de los visitantes de las médulas han estado en el lago Sumido a finales de mayo, junio, que es cuando está lleno de nenúfares en flor? ¿Cuánta gente ha visitado la cueva Palombeira, que es uno de los desagües de las médulas? ¿Cuánta gente ha visitado la Balouta, que es un pueblo abandonado, camino de la cueva Palombeira? El Castradín de Paluezas, etc. No, escucha, ya te digo, ya te estoy hablando solo en la zona que abarca las médulas, o sea, el propio pueblo de las médulas. Tú al final dices, bueno, si empezamos como comentaba Gumersindo, el castillo de Cornatel, que efectivamente es espectacular, tiene unas vistas, desde el balcón ese que han construido, tiene unas vistas espectaculares. El Castro de la Peña del Hombre, yo la última vez que subí estaba todavía a mitad de ejecución, pero ahora que está bien... O sea, todo eso es para que la gente, bueno, los castros que hay, el Castellín de San Juan de Paluezas, en Borrenes, o sea, todo lo que hay, incluso algunos árboles tallados de los que el Patronato de Turismo ha hecho promoción, que se encuentran dentro de la zona del ámbito del paraje. O sea, todo eso hace que la gente pueda pasarse no un día, te puedes pasar varios días. Y lo que pretendemos evitar precisamente es lo que comentaba Patricia, que la gente llegue, ¡uy, qué bonito, adiós! Porque esa gente no genera riqueza en nuestro paraje, al contrario, genera un desgaste, una mala leche en la gente de los pueblos que no viven del turismo, y eso es lo que tenemos que evitar. Y vuelvo a repetir, es muy importante que esa gestión se haga desde un único estamento, precisamente por eso, porque ese se va a encargar de coordinar. Y como apuntaba Gumersindo, y con esto ya termino, es que los técnicos, los que saben, nosotros somos políticos y tomamos decisiones, pero los técnicos son los que saben, y ellos son los que tienen que plantear encima de la mesa al propio consorcio, oiga, mire, hay una forma de hacerlo así, 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 a ver cuál es la que parece mejor para poderla llevar a cabo. Y desde luego yo seré el primero, lo tengo clarísimo, como representante del Consejo, y te iba a decir, y si no estoy, bueno, espero estar antes, para cuando se apruebe todo y empiece a funcionar, todavía como presidente, pero sí es verdad que seré el primero que levantaré la mano a favor, precisamente por eso, porque los técnicos, que son los que saben, son los que nos tienen que llevar al mejor modelo de gestión. Bueno, un instante para la publicidad, enseguida volvemos con Gumersindo Bueno para abordar reflexiones respecto a esta gran noticia que esperamos todos, esa gestión unificada de médulas y todo lo que le rodea, sea o no de tradición romana. Hasta ahora mismo. Seguimos con este interesante análisis de la próxima esperada y deseada gestión única del paraje de médulas, no solo como la herramienta que permita conocer el pasado romano, como decíamos, sino una experiencia que muchas veces el visitante no conoce de todo el entorno, como bien decía Gumersindo Bueno, con el ejemplo, solo por poner uno de esos casos, del flamante castillo de Cornatel, donde ha habido inversiones importantísimas por parte del gobierno de Castilla y León. Don Gumersindo nos ha dejado una pregunta en el aire que tiene que ver con médulas, con esa nueva experiencia colectiva, con un gestor único que quiere ponerse en marcha con todos los actores y con, lógicamente, el punto de partida del gobierno autonómico. Por ejemplo, el alcalde de Puente, Domingo Flórez, que dice que está muy contento con la iniciativa, que aplaude que finalmente se alcance ese modelo de gestión y también tiene algunas reflexiones al respecto. Escúchelas. Nosotros lo vemos positivo y lo vemos necesario. Llevamos muchos años que pienso que se ha perdido mucho tiempo, se han intentado otras fórmulas que no han funcionado y yo creo que la unidad de todos los intervinientes, que yo creo que son los ayuntamientos, el Consejo Comarcal, que tiene que llevarnos de la mano, y la Junta de Castilla y León sobre todo, pues desde que se inició este proyecto yo creo que va a redundar en beneficio sobre todo de la zona, de que se vea de que el paraje de las médulas repercute en algo en los vecinos, que no lo vean solo como un incomodo, como un problema, sino que realmente se haga un turismo de calidad y que no dañe el paraje. Nosotros tenemos que ceñirnos a los canales romanos, que es lo que más, la importancia mayor que hay en nuestro ayuntamiento. La declaración de bien de interés cultural sería muy importante y llevaría a paso, pues eso, no hacerlos transitables para pasear con un simple desbroce, sino musealizarlos, hacer una interpretación que la gente entienda por lo que hay. Nosotros tenemos un proyecto que estamos empezando a desarrollar en Lleres de 500 metros de un canal, el C1, que se va a poder pasear y sobre todo entender de por qué la importancia
importancia de esos canales para luego la obra futura que fue las médulas y sus picachos, que se consiguió eso pues a consecuencia del agua que transportaban esos canales. Don Gumersindo, hemos escuchado voz de la Junta de Castilla y León hablando de que se está trabajando en ese BIC para los canales romanos en el puente Domingo Flórez, ¿no? Efectivamente, el espacio cultural de las médulas, el espacio natural, con la delimitación que tiene actualmente y con la declaración de Patrimonio Mundial limitada a un área concreto, deja fuera la gran estructura de canales, ¿no? Yo creo que ya ha llegado el momento de poner en marcha el mecanismo para la declaración, la protección de esos canales. Yo creo que además, desde un punto de vista del concepto de paisaje cultural que queremos introducir en el anteproyecto de ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se complementa perfectamente. Es una obra humana y transformando un territorio natural que actualmente está muy naturalizado, ¿no? De alguna manera se ha vuelto a naturalizar, pero yo creo que se podría declarar perfectamente como bien de interés cultural. De hecho, estamos arrancando los trabajos para la delimitación de ese bien de interés cultural, que será el mecanismo, el paso anterior a la solicitud a la UNESCO de la ampliación del patrimonio, de la declaración de Patrimonio Mundial a esa zona de canales. Eso, lógicamente, ese proceso administrativo pues requiere primero de unos estudios que definan perfectamente dónde están localizados los tres grandes elementos por categoría, me refiero a los canales, los depósitos y los castros que están localizados en ese ámbito, o cuáles, aunque no estén dentro próximamente a los canales, pero sí que servían en algunos casos de control de ese sistema de canales. Y bueno, es un trabajo complejo porque afecta a muchos municipios, afecta a los intereses de muchas personas y bueno, se solapa de alguna manera con todo lo que son las zonas de aprovechamiento, de pastos, de montes, etcétera, etcétera. O sea, no es un proceso administrativo sencillo, hay muchos interesados y ya sabéis que para hacer la declaración de un bien de interés cultural, aparte de reconocer el valor del elemento, hay que desarrollar un proceso participativo en el que hay que dar voz a todos los posibles interesados. Aquí tenemos muchos interesados, tanto administraciones, pues todas las administraciones que afectan al territorio, como también a empresas, a particulares, etcétera. Comentabais que mucha gente no sabe dónde va y quizá el mayor hito histórico de las médulas son sus canales, ¿no? Que parece increíble que trajesen el agua de tantos kilómetros y se va el espectador solo con la fotografía para las redes sociales de los picachos de esa cantera de oro, pero no sabe que la ingeniería marcó un hito hace 2000 años. No, además es que, fíjate, tú empezaste el programa hablando de la necesidad de potenciar el turismo y potenciar nuestro patrimonio para sustituir a fuentes que se nos han ido y que nos han dejado un poco huérfanos económicamente. Si pensamos en los canales romanos, pensamos en Tebaida también, pensamos en la conexión que pueda tener esa maravilla que tenemos en la Tebaida con las médulas, pensamos también en la Leitosa, pensamos en cantidad de sitios del Bierzo que pueden atraer al visitante no 2 días, no 3 días, una semana, y gestionar ese turismo y gestionar ese patrimonio que tenemos de una forma conjunta para que el visitante pueda ver un paquete que le hable de Roma, que le hable de la edad contemporánea, que le hable de naturaleza, que le hable de la historia medieval. Tenemos oro en nuestras manos y no nos damos cuenta. Las médulas fueron el oro y su resultado puede devolvernos el oro también, ¿no? Pues mira, yo reconozco que hasta hace 2 o 3 años
no había, más allá en el mirador de Pedrices, un trocito que hay de canal y tal, no había recorrido tramos de canales romanos, y bueno, de la mano de mi hermano Jesús, que fue gerente del espacio cultural de las médulas, de la mano de Roberto Matías, que es yo creo que el mayor experto que tenemos en la zona en cuanto a los canales romanos. La consejera de Turismo del Consejo y yo hicimos un recorrido por Llamas de Cabrera, visitamos la mina subterránea, es decir, los romanos también extraían el oro en minas subterráneas de vetas de cuarzo, y vimos los canales. Y yo me quedé, iba a decir una palabra, no la voy a decir, sorprendido o acongojado de la grandísima obra de ingeniería que llevó eso, con unas pendientes medias del 2-3 por 1000, estamos hablando de hace 2000 años, y sobre todo, he vuelto a visitarlo recientemente, y la gran obra de trabajo. Es verdad que me imagino que de aquella no había problemas ni de convenios colectivos ni de horas extras, pero desde luego lo que sí estaba claro era que tú ves zonas de roca en las que está tallado desde una altura hasta donde pasa el canal, con esa anchura, con esas distribuciones, con esas pendientes. Es que de verdad creo que he sido en este segundo mandato cuando hemos insistido mucho en el tema de los canales y en el tema de la declaración BIC de los canales y de su incorporación al patrimonio, precisamente por eso. Yo me he dado cuenta que es un recurso espectacular. Es más, las rutas están señalizadas. Tú vas a Llamas de Cabrera y está señalizadas las rutas de los canales. ¿Ves la obra de ingeniería que hicieron, un bypass para evitar que el canal, cuando venían las avenidas del río, avenidas fuertes, y se destruyera el canal, hicieron un bypass para permitir que el agua saliera por otro lado? O sea, de verdad es alucinante, es alucinante. Y nosotros en el patronato hicimos este vídeo que llevamos a Fitur precisamente por eso, para poner en valor esos más de 700 kilómetros que conozcamos. Que hay de canales romanos. Ahí está el Pozo Moyabarba. Eso es algo espectacular, y son obras de ingeniería, pero sobre todo son obras de trabajo duro, muy duro, con personas probablemente, claro, esclavos, pero de verdad que tenemos que poner en valor precisamente para eso, para que la gente que venga a las médulas entienda que entrando por Puente Domingo Flórez y parando un momento en el aula de los canales pueden disfrutar también de una parte de las médulas que casi nadie conoce, que son los canales romanos y toda la obra de ingeniería que abastecía, como bien ha dicho Patricia, de agua a las médulas, para que luego, como decía Julio, el alcalde de Puente, se pudiera crear la ruina Montium que todo el mundo conoce. Se nos ha acabado el tiempo, nos dicen en realización. Siempre es un gusto contar con ustedes, Gerardo del Codel. Para nosotros también. Patricia Pérez, gracias. Don Gumersindo Bueno, siempre muchísimas gracias por atender la llamada de la 8 Bierzo. Nos quedamos con esa intención del Gobierno autonómico de alcanzar ese acuerdo para la gestión única. Esperemos que sea en próximas semanas o próximos meses, que redundará en la imagen también de Castilla y León dentro y fuera de sus fronteras. Gracias por participar con nosotros. Pues nada, encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Saludos, Patricia, Gerardo, y... Un saludo, Gumersindo. Gracias. Nada, pues, hasta luego. Y a ustedes, recordarles que regresamos en una semana, de nuevo, con nuestro programa Última Hora. Abordaremos otro tema que estamos seguros será de mucho interés local y comarcal. Hasta entonces.